Bueno, permítame empezar con una pregunta. Imagínese esto, es una situación, imagínesela conmigo. Usted llega a un restaurante, ¿cierto? Un restaurante de esos como finitos, donde uno sabe que va a pagar un poquito más de dinero y lo está pagando por la comida, por la atención, por el ambiente y está esperando a que lo atienda el mesero. El mesero es clave porque es la persona que está entre usted y la comida que usted quiere comer. Necesita que lo atiendan, que le tomen el pedido, que le digan qué es lo que hay para comer y además de eso que el mesero le traiga a usted la comida. Así que está ahí esperando a que le sirvan y de repente pasa el mesero. Y no sé si usted ha tocado alguna vez un mal mesero. ¿Le ha tocado alguna vez una persona que no es buen mesero? Terrible, ¿cierto? Eso es una experiencia espantosa. Imagínense que este mesero pasa, lo mira y sigue derecho. Y uno al principio como que quiere ser como educado, entonces como que hace así, como que trata de llamarlo, como que otras personas así como que piden más fuerte. Pero esta persona lo mira y sigue, lo mira y sigue, lo mira y sigue, hasta que por fin dice, bueno, ya, aquí estoy, ¿qué quiere? Ok, usted pide su comida, la persona no apunta nada, pero ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Y se va. Pasa 15, 20, 30 minutos y la comida nada que llega. Y usted busca y busca el mesero y busca el mesero y no le pone atención para nada. Eso que finalmente, sí señor, ¿qué necesita? Llevo media hora esperando mi comida. ¿Qué pasó con la comida? Ay, sí, 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 ya va. Y con ese, ay, usted supo que algo pasó con la comida. Al ratico viene, llega su comida, está fría y no era lo que usted esperaba. Finalmente, por fin pide la cuenta y el mesero tiene el descaro de preguntarle, ¿servicio incluido? ¿Qué le diría usted a ese mesero? Creo que no, ¿cierto? Seguramente no nos gustaría incluir el servicio para ese mesero. ¿Qué diferencia cuando uno lo atienden bien, no? Esos meseros que uno llega al restaurante y lo primero que hacen es saludar, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Los llevan a la mesa, le preguntan dónde se quiere sentar. ¿Quiere luz de la ventana? ¿Quiere aquí en ese lugar? Lo sientan a este lado, inmediatamente le llevan el menú. Hay una sonrisa en el rostro de esta persona. Le dice las opciones, no solamente, le recomiendo esto y esto, está muy bueno. Inmediatamente lo atienden, traen la comida caliente, traen la comida que es. Van y le preguntan a cada rato y le dicen, ¿está bien? ¿Necesitas algo más? ¿Quiere algo más? Y al final de eso, le traen la cuenta. Ahí uno no dice, uno no se espera a que le digan servicio incluido. Señor, tráigame la cuenta y el servicio incluido, por favor. Hay un deseo de poder gratificar a esta persona, a este mesero, porque ha servido con diligencia, ha servido muy bien y ha servido con gozo. ¿Y qué diferencia hace eso de verdad en el servicio? Esta mañana quiero que leamos un pasaje de la palabra del Señor, que habla de cierta manera en que todos nosotros somos meseros. Y nos va a hacer la pregunta de si somos malos meseros en el reino de Dios o somos buenos meseros en el reino de Dios que sirven con diligencia y con gozo. Si usted tiene sus Biblias ahí, pues su Biblia ahí, por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 25. Vamos a leer de los versículos 14 al versículo 30. Mateo 25, 14 al 30. Esta es la parábola de los talentos. ¿Listos? Dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, que son 108 kilos de plata. A otros 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó, ¿cuánto? Otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, que son más o menos 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos
el señor de aquellos siervos, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos y mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, son más o menos 21.6 kilos de plata, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra, y mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quíteme el talento y dénselo al que tiene 10 talentos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, y allá será el llanto y el crujir de dientes. Acompáñame a orar una vez más. Padre, hoy oramos que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos, mi Señor, para poder entender tu preciosa palabra. Que seas transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Que levantes de nosotros siervos, mi buen Señor, agradecidos, mi buen Rey, diligentes y responsables, mi buen Señor, y que permitas que esta iglesia sea una iglesia que te glorifica y que te sirve, mi buen Señor, con gozo y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante esta parábola de Jesús, ¿no le parece? Cuenta una historia y está en una sección del libro de Mateo donde Jesús está empezando a hablar acerca del reino de Dios, de lo que iba a venir. Cada una de las parábolas de esta sección del libro de Mateo tiene que ver con el futuro reino de Dios, de cuando Él venga. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, tenemos la idea de Jesús volviendo a instaurar su reino, y la gran pregunta es, ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Qué características tiene? Acabamos de alabar a Jesús. Gilberto nos acababa de dar una excelente meditación de cómo Dios ha puesto a su Hijo como ¿qué? Como rey, ¿cierto? Y ese rey es la persona que nosotros hoy hemos reconocido. Con cada una de las canciones que hemos cantado, con el simple hecho de venir acá, de congregarnos, de querer escuchar, hoy estamos sentados bajo la autoridad de la palabra de Dios. Estamos diciendo, Cristo es rey. Y por lo tanto, si Él es rey, ¿qué somos nosotros? Sus súbditos, sus siervos, ¿cierto? Si yo declaro que Cristo es rey, yo estoy diciendo que yo soy su súbdito, que yo soy su siervo. Exacto, inmediatamente me coloca sobre esa posición. Entonces la pregunta y la historia, la parábola que cuenta Mateo acá, es para todos nosotros. Son para todas aquellas personas que han reconocido que Cristo Jesús es el Mesías, que es el rey esperado de los judíos y que ahora nos encontramos bajo su reino. ¿Cómo funciona ese reino? ¿Qué hacemos nosotros en el reino de Dios? ¿Cómo somos buenos siervos bajo el reino de Dios? La parábola, fíjese que comienza con una idea. El versículo 14 dice que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender a su viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Entonces, todo comienza con esta idea de que va a haber una ausencia del amo, de que el amo tiene que viajar, que tiene que estar ausente por un tiempo, pero que en algún momento va a regresar. ¿Eso le suena parecido? ¿Hay alguna esperanza en la vida cristiana que nosotros tengamos semejante a esa idea que Jesús está manifestando acá? Una de las cosas que anunciamos con la cena del Señor no es solamente que Cristo murió, sino que Cristo también ¿qué? Resucitó. Y además de eso, que Él ¿qué?
vendrá, que Él vuelve nuevamente, que llegará un día, llegará un momento en el cual Jesús volverá por nosotros. Y de la misma manera, Jesús está explicando esto acá. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a los siervos y les encomendó sus bienes. Pensemos en eso un segundo. Cristo partió, pero dejó a su iglesia, dejó a sus discípulos sin instrucción. ¿Cierto que no? ¿Les encomendó que hicieran algo? Claro que sí. Mientras que yo regreso, antes de que yo vuelva, ¿se acuerdan en Hechos qué es lo que les pide que hagan? Sean testigos de mí, ¿cierto? Empezando en Jerusalén, pasando por Judea, yendo a Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Mateo 28 les da una gran recomendación, les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, los dejó sin nada para hacer todo eso, los dejó con sus manos. Ustedes vean cómo resuelven, aquí está la tarea, pero miren a ver cómo le hacen. ¿Cierto que no? ¿Cuál fue uno de los tesoros más preciosos que Jesús nos da cuando Él va al Padre? ¿Qué nos envía? El Espíritu Santo de Dios. Lo envía para nosotros, nos da ese Espíritu. Y junto con ese Espíritu, ahorita lo vamos a ver, nos da a cada uno de nosotros dones, nos da talentos. Ahora, una cosa más. Santiago nos recuerda algo muy específico acerca de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni varianza. Es decir, todas las cosas buenas que tú tienes hoy, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿Quién nos las ha dado? El Rey. Entonces, ¿nos ha dejado desamparados y solos y quietos sin nada? No. Así como este personaje de acá viaja, va a emprender un viaje y llama a sus siervos y les da ciertas cosas, de la misma manera Jesús también a nosotros, su iglesia, a cada uno de sus siervos nos ha confiado dones, talentos, dinero, familia, esposa, hijos. Y la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿y qué hacemos con eso? Miren lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15 que a uno de ellos les dio, ¿cuántos talentos? 5. Aquí la Biblia de las Américas dice que son 108 kilos de plata, más o menos unos 700 millones de pesos, más o menos. A otro 2 y a otro 1. Entonces repartió un dinero que no se le reparte a cualquier persona. Esto no era una limosna, no era un me voy y tome para el pan mientras que yo regreso. No, te estoy encomendando una suma considerable de dinero. ¿De quién era ese dinero? Del rey, del señor, del amo, ¿cierto? Y se lo estaba dando y se lo regaló. No se lo regaló, se lo dio para que lo administrara, lo cuidara. Ahora, fíjese en algo bien interesante que dice el versículo 2. Tiene 3 siervos, pero no le da a los 3 siervos la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no le da a todos lo mismo? Porque dice que le da a cada uno conforme a su capacidad. Esto me parece que es muy importante. Conforme a su capacidad. O sea, el rey los conocía muy bien. Muy, muy bien. Él sabía de qué era capaz cada uno. Él sabía cuáles eran sus habilidades. Y en el simple hecho de que el rey le dé a cada uno algo diferente, nos dice algo de este rey. Nos dice que es sabio, nos dice que tiene entendimiento, nos dice que no esperaba lo mismo de cada uno de ellos, pero sí esperaba algo de cada uno de ellos. Es interesante esto, porque eso quiere decir también, hermanos, que a nosotros, los que estamos acá reunidos, súbditos del reino de Dios, también se nos ha confiado algo. Y cada uno de nosotros, conforme a la gracia del Señor, conforme a la medida que Él nos ha dado. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 7, que quisiera que visitáramos un segundo. Efesios 4, versículo 7, voy a leer hasta el 10, pero fíjese en el versículo 7 conmigo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 7. Qué interesante es esto. Dice, a cada uno se nos ha concedido la gracia, ¿cómo?
conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, según la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo para cada uno de nosotros. Fíjese, esto es uno de los logros del Rey. Este es uno de los grandes logros que Cristo Jesús hizo por nosotros en la muerte del Calvario. Miren lo que es el versículo 8. Por cuanto dice, cuando descendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión, versículo 9, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos. Y ahí tenemos una lista hermosa de dones, el ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es una realidad. Yo quiero que usted la pueda entender muy bien. Algunos de nosotros ya llevamos tiempo, la entendemos, es clara para nosotros. Quizás para unos de ustedes no lo sea tan clara, pero la realidad es, Dios te ha dotado. Dios te ha dotado. Con el simple hecho de que tú hayas creído en Él, en la gracia del Señor, aparte de la enorme gracia de que nos salvó, aparte de la enorme gracia de que ha perdonado nuestros pecados, aparte de lo increíble que es que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y comienza a transformarnos para restaurar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestro ser, aparte de todas esas bendiciones que hemos tenido, encima de eso, ahora Dios nos ha dotado, nos ha dado dones, nos ha dado un lugar en su cuerpo, nos ha permitido la capacidad para poder ser parte del reino de Dios y no ser una parte cualquiera, sino una parte productiva del reino de Dios. Una parte que está trabajando para edificar el cuerpo, para ayudar a otros a poder servir mejor, a que todos nosotros podemos producir para el rey. Esa era la idea que el Señor tenía en la parábola de los talentos, cuando le deja los talentos a cada uno de sus siervos. ¿Sí? No se los da para que digan, aquí tiene 5 talentos. Y el siervo dice, uy, con esto, por fin salgo de culebras, compro el carro que quería, vamos a cenar a crepes esta noche, ya nos arreglamos. ¿Qué hubiera pensado usted, si usted fuera el rey, si le da esa plata a su siervo y cuando vuelve dice, ay, yo me la gasté, yo pensé que eso era para mí, pero gracias, uy, la disfruté un montón. Mira, aquí están las fotos, fuimos a una Cartagena, estuvo buenísimo el paseo. ¿Usted qué pensaría si fuera el rey? ¿Fue un siervo bueno o malo? Malo, porque la plata no era suya, ¿cierto? La plata era del rey. Hay 3 cosas que yo quiero que se quede en esta parábola acerca del servicio que le damos a Dios. Servimos con alegría, servimos con buena actitud a Dios por 3 razones. 1, porque es nuestra responsabilidad. 2, porque es nuestro privilegio. Y 3, porque hay recompensa de gran gozo cuando servimos al Señor. Escúchelas nuevamente. Servimos al Señor con diligencia y con gozo. Todos nosotros. 1, porque es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Así como Dios, el Señor, le encomendó a estas personas 5 talentos que no eran suyos, que tenían un propósito, que eran para aumentar la riqueza del rey. Asimismo, a nosotros se nos han confiado las cosas que tenemos, las personas que tenemos, el dinero que tenemos, los dones espirituales que se nos han sido dados y no son nuestros, son de Él. Y se nos ha dado la responsabilidad de cuidar, de administrarlos, pero más que eso, no solamente de tenerlos quieticos, sino hacerlos producir para el reino de Dios. Entonces, hay una gran responsabilidad. Pero lo segundo es que hay un gran privilegio, porque el rey podría tener muchos siervos, pero llamó a estos 3. Y piensen lo importante que es esto, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores haya escogido a estos siervos inútiles que somos y que nos dé el privilegio de ser parte de lo que estábamos recordando hoy en el Salmo 2, de ese reino que Él está instaurando en esta tierra, de ese reino que proclama la gloria del Padre, de ese reino que salva vidas y salva almas, y es un privilegio para nosotros hacerlo.
Permítame seguir leyendo acá. El versículo 15 nos dice entonces, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. 16 nos dice entonces, ¿qué hizo inmediatamente el primer siervo? El primer siervo dice, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué palabra le llama a usted la atención aquí en este versículo de cómo hizo el siervo su labor? Enseguida, inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué le dice usted acerca de la actitud de este siervo? Ok, muy bien, diligente, ¿cierto? Prudente, fue emprendedor, ¿cierto? Perdón, ¿qué dice? Eficiente, ¿cierto? O sea, tenía una capacidad. Es difícil coger 5 y producir 5, no es fácil. Los que han emprendido aquí en algún momento saben que es bien complejo, pero este siervo no toma espacio, no pausa. No dice, bueno, pues voy a ver si de pronto sirvo. No, pero cuando acomode esto acá, entonces yo pongo a servir esto para el Señor. O digo, no, espérense a que como que voy a hacer un buen plan y me voy a esperar un par de añitos a que el plan esté como maduro. Y ahí sí ya, no. El siervo se le dijo, produzca. ¿Y qué hizo? Enseguida fue y buscó la manera de hacer producir, de negociar con sus talentos y consiguió otros 5. Una muy buena habilidad, pero sobre todo una actitud de diligencia, de obediencia, de temor hacia su Señor y de amor hacia su Señor. Este era un siervo que entendía que tenía una responsabilidad. Sí, eso es muy importante. Él entendía, tengo que hacer algo con eso y no me puedo quedar quieto. Y no me quedo esperando a qué pasa. No, voy a buscar, voy a preguntar, voy a averiguar, voy a mirar cuáles son los negocios que tengo que hacer y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda. Y Dios le bendijo y la habilidad que tenía le permitió producir 5 talentos más. Fíjese que el versículo 17 nos dice que de la misma manera actuó el que tenía 2 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Ahora, uno diría, pues este ganó más plata, ¿cierto? Hizo producir otros 5 más. Este ganó solo 2. De pronto, a nuestra manera de verlo, el segundo como que no fue tan eficiente porque solo ganó 2 y el otro ganó 5. Pero vamos a ver que el Señor los evalúa y lo hace de una manera muy diferente a la que nosotros pensamos. Hay un problema y aquí el versículo 18 inicia con una palabra muy particular. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 18? Pero cuando usted empieza un versículo y empieza con pero, quiere decir, aquí hay un pare, aquí hay que parar y preguntarse, algo está pasando, hay un contraste, hay algo opuesto que se va a dar. Así como los primeros siervos fueron diligentes, confiaron en su Señor, no esperaron, empezaron a hacer las cosas, aquí hay un contraste. Pero el que había recibido 1, ni siquiera se puso a pensar. Ni siquiera dijo, pues voy a orar a ver qué hago con este talento que tengo. Ni siquiera, por lo menos, dijo lo que dice más adelante, lo meto en el banco mientras que espero ver qué hago. No, el hombre fue, cavó en la tierra y escuche bien cómo la Biblia lo pone. ¿Y escondió el dinero de quién? De su Señor. Y escondió el dinero de su Señor. Para sus adentros vamos a ver qué estaba pensando esa persona, por qué lo hizo. Y ahora nosotros aquí como que evaluamos y decimos, bueno, pero pues no lo perdió, ¿cierto? O sea, lo guardó, lo conservó. De pronto tenía temor, tenía respeto de su amo. Dijo, no, este dinero, si a ese le dieron 5, a otro le dieron 2. Y me dijeron, no, es que yo casi no tengo capacidad para negociar. Yo no soy como el de 5. El de 5 sí tiene negocios, ese puede hacer de todo. Ese tiene más dinero, entonces puede producir más. Fíjese que el de 2 no dijo eso. Porque a veces es fácil compararse con el que de pronto tiene un poquito más y decir, como él tiene 5 y yo solo tengo 2, pues que produzca el de 5, que yo con mis 2 no puedo producir tanto. Pero el de 2 no pensó eso, sino que dijo, yo produzco lo mismo, voy a producir, y produjo lo que pudo producir. El de 1 ni siquiera pensó en eso. El de 1 dijo, lo escondo. O sea, no hizo nada, se quedó absolutamente quieto. Es interesante cómo dice el versículo 19. El versículo 19 dice, nos da una longitud de tiempo, no dice cuánto, pero se dice que después de cuánto tiempo.
Mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Eso me parece a mí interesante. ¿Sí? Que esto no fue como un viaje corto de negocios. Y en esa época los viajes de negocios eran largos. ¿Sí? Si yo tenía que ir de Israel y de pronto ir a visitar hasta Europa, no me iba a tardar una semana o 2 semanas, podrían ser meses, a veces podían ser años lo que estoy tardando. Y durante todo ese tiempo que el amo viajó, el encargo seguía siendo el mismo. Es más, ahí no había WhatsApp, no había Google Maps, no había manera de consultar a qué horas llega el vuelo del aeropuerto para estar preparando la casa. No, el amo podía llegar en cualquier momento. O sea, él dijo regreso. Yo no dijo cuándo, pero regreso en cualquier momento. Y la actitud de estos siervos permaneció la misma. Las dos primeros, siendo fieles, siendo diligentes, entendiendo su responsabilidad y trabajando, colocando aquello que Dios les había dado al servicio del Señor. Y el del un solo talento, igual. Pasó mucho tiempo. ¿Usted se imagina ese tiempo? Semanas, meses, años. Y el siervo pasaba por ahí, veía la roquita donde estaba escondido el talento y decía como que, ahí está, ahí está. Y de pronto veía a los siervos de los 5 talentos y al de 2 trabajando, haciendo negocios, procurando que el dinero creciera y decían, ahí está, ahí la tengo, está quietica, ahí está segura, no va a hacer nada con eso. Pero pasa mucho tiempo y el señor de los siervos regresa. Y cuando regresa, arregla cuentas con ellos. Esa es otra realidad de la vida cristiana. Cristo vuelve y todos daremos cuentas delante de Él. Somos salvos, amén, por la obra preciosa de Cristo Jesús. No nos contará nuestra obra para la salvación, no lo hará. Gloria a Dios por eso, porque si no, ninguno de nosotros sería salvo. Pero sí nos pedirá cuentas. Acompáñame un segundo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Va a leer del 10 al 15. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha puesto, el cual es Jesucristo. Entonces hasta ahí estamos claros, el fundamento de nuestras vidas y nuestra salvación es uno solo y ese es Jesús. Es la obra de Cristo, Él es el que inició la salvación de nosotros, la logró por nosotros y el que sostiene nuestras vidas. Pero Pablo está usando una ilustración de un edificio. ¿Sí? Cristo puso el fundamento para todos nosotros, pero mire lo que dice el versículo 12. Ahora bien, sobre este fundamento, alguien edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera, con heno o con paja. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. 1 Corintios 3 nos presenta un escenario muy interesante, en el cual el creyente, porque fíjese que aquí son personas creyentes, porque ¿qué tienen? Tiene el fundamento que es Cristo. Entonces aquí estamos hablando de personas creyentes, gente cuya vida y cuya salvación está sentada sobre la obra y la persona de Cristo Jesús. Pero Pablo dice algo interesante y es que sobre ese fundamento que Cristo ha dado, ahora cada uno de nosotros construye. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado. Con los talentos, con el dinero, con la familia, con el tiempo que cada uno tiene. Y no todos construyen igual. Algunos construyen con oro, con plata, otros construyen con heno, con paja o con madera. Y da una imagen un poco espeluznante, pero muy apropiada, y es que todas esas obras serán pasadas por fuego, ¿cierto? Si usted tiene fuego, no un horno hirviendo, pero sí una llama, y pasa por ahí una cadena de oro,
y la pasa por el fuego, ¿qué le pasa a la cadena? No, de pronto se unta un poquito de humo, toca limpiarla, pero ¿se pierde la cadena? ¿Se daña o se destruye? Ahora, si tiene un palito de madera o un poquito de heno y lo pasa por el fuego, ¿qué pasa con eso? Inmediatamente se prende y se esfuma. Y eso me parece bien interesante. Pablo luego en la segunda carta de Corintios dice esto en el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y eso, hermanos, nos coloca una perspectiva un poco diferente del tiempo en que estamos aquí en esta tierra y de la expectativa de la segunda venida del Señor. Porque aunque nosotros no seremos evaluados para salvación, sí seremos evaluados. El rey volverá y el rey nos va a preguntar, ¿y tú qué hiciste? Te di 5, 4, 3, 2 o 1, pero te los di. Ya leímos, a todos nos ha dado, a todos. De hecho, si usted hoy está aquí sentado, si está respirando, hoy Dios le dio algo. Hoy Dios le dio vida. Y le dio lo mismo que a todos nosotros 24 horas. Si aparte de eso, usted hoy conoce un poco de la palabra de Dios, ya Dios le regaló otra cosa más, conocimiento. Si aparte de eso usted es salvo, Dios le ha dado un don. Por lo menos uno tiene. ¿Sí? Por lo menos uno. Porque lo dice su palabra. A cada uno le ha dado conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos algo de parte de Él. Entonces la pregunta aquí es, en ese sentido del primer punto, ¿entendemos la responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha dado? Porque todos rendiremos cuentas. Sí, uno no es responsable si no le piden cuentas. Si al que no se le piden cuentas, pues hace lo que quiera, porque al final del día, ¿quién me va a preguntar por esto, por lo otro? Pero si yo sé, mi mamá me dijo, limpia la cocina, recoja los trastes, se va y me llama y me dice, en media hora llego. Le aseguro que, bueno, yo no había limpiado la cocina y agradecía esa media hora de gracia que me da mi mamá, porque en media hora corría y trataba de arreglar lo que la cocina fuera, porque sabía que apenas llegara mi mamá, lo que me iba a preguntar era, ¿limpiaste la cocina? Era lo primero que me iba a preguntar. Eso me pasa a veces cuando mi esposa me dice, amor, dejé una cosa en la lavadora y otra cosa acá, mételo ahí. Yo, sí, amor, y estoy trabajando y de repente me llega un mensaje, ya voy para allá. ¡Ay! Corra y vaya rápido y meta a la lavadora, meta las cosas, porque ya vienen a pedirme cuentas. Nosotros, hermanos, rendiremos cuentas delante del Señor. Somos responsables delante de Él. Por lo tanto, esta mañana yo quiero que usted se evalúe. ¿Usted entiende la responsabilidad de servir al Señor con amor, con gozo y con diligencia, porque Él le ha dotado y porque usted va a responder delante de Él en algún momento? De pronto no lo ha pensado. ¿Sabe qué? Nosotros, tristemente, en el mundo en el que vivimos, tenemos una perspectiva de Dios como que el mesero es Dios. Y entonces, Señor, necesito plata para la renta. Señor, que estoy enfermo. Señor, que estoy pasando por un problema. Y entonces nuestra relación con Dios es que el que nos sirve es Dios. Pero la Biblia nos recuerda que nosotros no somos los reyes. El rey es Él. El rey es Él. Y entonces mi pregunta y mi relación con Dios es muy diferente. Porque si yo soy el siervo, si yo soy el mesero, yo debería decirle al Señor, Señor, estoy pasando por esa dificultad. ¿Qué quieres hacer con esto? Señor, estoy pasando por esa enfermedad. ¿Cómo quieres usarla para tu gloria? Señor, ¿qué puedo hacer con lo que tú me has dado? ¿Y qué puedo hacer con lo que tú me quieres dar? Señor, quiero tener más. No para disfrutar más,
sino para producir más para ti. ¿Se fijan el cambio de mentalidad que hay acá? Y yo quiero retarlo porque yo creo que muchos de nosotros pensamos de una manera diferente. Pensamos, Dios nos sirve. Y yo quiero que usted se vaya esta mañana pensando, yo le sirvo a Dios. Y que se pregunte, ¿soy responsable delante de Dios? ¿Entiendo la responsabilidad que Dios me ha dado para servir? Volvamos a Mateo 25, porque el rey vuelve, empieza a pedirle cuentas y mire lo que pasa. Versículo 20. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5. Y el 21 nos dice, el Señor le dijo, bien hecho. Ahora, mire cómo lo va a calificar. ¿Siervo qué? Bueno y fiel. Bueno y fiel. Qué bonito esto. Es uno de mis sueños, hermanos. Es uno de mis más grandes anhelos. Mi más grande logro, si el Señor me permite tenerlo en su fidelidad y amor, será escucharlo decir esas palabras. Es mi anhelo profundo que cuando el Señor evalúe mi vida, me diga, Cristian, fuiste bueno y fuiste fiel. Y no porque Él me evalúe y me dé cosas, sino por lo que viene. Y lo que viene es lo que más me sorprende. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjese entonces en esto. No solo es una responsabilidad, es un gran privilegio servir al Señor. Es un privilegio, porque no es un Dios cualquiera, no es un amo cualquiera. Es un amo que tiene preparado para nosotros algo aún más grande que lo que estamos viviendo en esta tierra. Y un gozo mayor que tú y yo no logramos empezar a entender y a comprender, que significa entrar en el gozo de Dios, en la plenitud del reino cuando Él estará en esta tierra, en ser parte por fin de un gobierno perfecto. El único gobierno perfecto que hay en este mundo es una monarquía con Cristo en el trono. Todos los demás serán siempre imperfectos y desilusionarán, pero Cristo en el trono será perfecto, traerá paz, traerá gozo, traerá plenitud, traerá su shalom, su paz absoluta que nos llena a todos nosotros y tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. Eso es un privilegio. Es un privilegio. Es como si ustedes le pudieran dar a escoger una empresa en la cual trabajar y supongamos que está en la empresa de tecnología y le dicen, queremos que trabaje usted para Google o para Apple y que lo vamos a colocar en una posición alta y de mucha responsabilidad. ¿Usted pensaría en eso solamente como una carga? ¿O usted diría, qué privilegio poder hacer eso? ¿Y por qué privilegio? Porque es alto, porque es bueno, porque se va a aprender, porque se están logrando muchas cosas, pero también porque muy pocos lo reciben. Y piense usted conmigo en eso. ¿Cuántas personas estamos en este salón en este momento? ¿Unas 60, 70 más o menos? ¿Cuántas personas hay allá afuera? ¿Cuántas personas han pasado en las últimas 2 horas aquí por fuera de este salón? ¿Y cuántos de ellos conocen a Cristo? ¿Cuántos de ellos son salvos de sus pecados? ¿A cuántos de ellos han tenido el privilegio de saber y de conocer que Cristo es Señor, que Él vino a esta tierra, que Él perdonó sus pecados y que tienen una vida nueva y eterna en el Señor? No son muchos. Ustedes acá, conmigo acá, somos privilegiados. Somos privilegiados de haber conocido al Señor. Y no solo eso, somos parte de el único y verdadero reino, de la única institución que verdaderamente puede traer cambios absolutos, permanentes a la vida de las personas y a la vida en esta tierra. Tenemos el privilegio de ser aquellos a quienes Dios puede usar para llamar a los que están en la muerte eterna y llevarlos a la vida eterna. Tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios cuando durante
años y cientos de años, el pueblo de Dios no podía acercarse a él, no podía orar a él directamente. Tenían que ir a través de un sacerdote, tenían que ir a través de un templo, a través de un sacrificio. Pero usted y yo tenemos un privilegio enorme. Cada vez que querramos, en este tiempo lo hicimos por lo menos unas 5 o 6 veces, cerramos nuestros ojos y de manera inmediata, por la sangre preciosa de Cristo, por el camino nuevo y vivo que él ha abierto delante de él, tenemos entrada delante del trono celestial, el lugar santísimo, para recibir el socorro y la gracia oportuna. ¿No le parece un gran privilegio? ¡Qué privilegio! ¿Cuántos de aquí dirían, uy, esta persona tiene acceso, yo no sé, a Bill Gates? Cada vez que tiene un problema, llama, viejo Bill, ¿cómo vas, mi hermano? No, otra vez me quedaron mal con ese negocio. Sí, no, unos 500 milloncitos nada más, Bill. Sí, yo sé que eso lo tienes en la billetera, listo. Yo espero, chao. Bien. Y lo salva de cada cosa que quiera, ahí el viejo Bill está dispuesto a sacarlo. Piense usted, no tenemos a Bill Gates, que es el dueño de una gran cantidad del oro de este mundo, sino a Dios, el que creó los cielos y la tierra, el dueño del ganado de los 1000 montes. Ese es nuestro Dios, ese es mi Padre. Yo tengo el privilegio de acceder hacia Él. Y tengo el privilegio de servirle. De servirle. Y de que ese servicio no será solo en esta tierra, en este tiempo, sino que ese servicio se extenderá hacia el más allá. Y quiero que usted entienda esto conmigo. Servir no es una opción. Servir es parte de quienes somos. Es nuestra identidad. Usted es un siervo porque llama a Cristo su Señor. Entonces, si Él es Señor, usted es siervo. Entonces, no es una opción, eso es lo que usted es. Ya que lo quiera hacer o no lo quiera hacer, pues ahí cada uno. Pero lo somos, es nuestro llamado. Y será nuestro precioso llamado por el resto del tiempo. Miren lo que pasa acá. Nuevamente miren las palabras del Señor. En lo poco fuiste fiel, ve y descansa. En lo poco fuiste fiel, siéntate que ya estás pero agotado. No, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso no es como que no hay más trabajo, Señor, pero ya estoy cansado. No, al contrario, para ese siervo era un privilegio. ¡Wow! O sea, Señor, ¿me vas a confiar más de lo tuyo para servirte? ¿Me vas a confiar a mí más para darte gloria a ti? ¿Me vas a confiar más a ti para poder exaltar tu nombre y tu grandeza? ¡Qué privilegio poder recibirlo! Y eso es tan bonito, hermanos. Y eso lo entiende uno cuando comienza a servir. Con el talento escondido debajo de la tierra, sentado en la silla, uno no entiende esto. El gozo del Señor se entiende cuando uno comienza a dar, cuando uno comienza a servir, cuando uno comienza a ver qué bonito es ser parte de que una vida cambió, qué bonito es ser parte de que una iglesia creció, qué bonito es ser parte de que el reino de Dios se expande, qué bonito es ser parte de que Dios cambia esta vida. ¡Wow! Quiero más, Señor. Quiero hacer más, quiero servir más, quiero que me confíes más. Y hay un gozo que viene en pos de eso. Creo que la recompensa final también es muy importante. Entra en el gozo de tu Señor. El servicio, hermanos, no. O sea, sí cansa, sí es una carga en el sentido que es algo pesado que tenemos que llevar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes. ¿Usted cree que fue fácil ganarse esos 5 talentos? No. O sea, el que ha hecho negocios aquí sabe que no es fácil hacer un negocio. Es difícil. Esa persona tuvo que haber hablado, negociado, tuvo dificultades, tuvo que hacer muchas cosas para poder producir esos 5 talentos. Así que el servir sí es esfuerzo, el servir sí es de trabajo y eso puede agotarnos físicamente. Pero lo hermoso del servicio es que nos permite gozarnos en el Señor, tiene una gran recompensa. Déjeme ponerlo de esta manera. Piense en una vez en su vida, de pronto la vez que usted más lo haya pensado, donde hubo algo por lo cual usted trabajó, le costó mucho sudor, muchas lágrimas, mucho trabajo, pero lo logró. O sea, llegó a lo que quería. Llámelo un ascenso, llámelo la tesis de la universidad,
llámelo un parto, llámelo lo que usted quiera llamarlo, pero es ese lugar donde llegar a ese punto no fue fácil, se agotó, le costó, pero ¿cómo se siente usted cuando ya lo tiene? ¿Cómo se siente esa mamá con el bebé en sus brazos? Dice, ay, no, todo esto para eso. No, ninguna mamá dice eso. Al contrario, las mamás cogen a su bebé y dicen, por fin te tengo en mis brazos. El gozo las llena. A los papás nos sobrecoge el tener ese bebé ahí con nosotros. ¿A usted no le dan el ascenso después de que pasó años trasnochándose, trabajando, aprendiendo, aguantándose las personas, y luego de eso le dan el ascenso y usted dice, ah, no, ya lo gané? No, ¿qué hay en su corazón? Gozo, gozo, porque pudo lograr algo por lo cual se está esforzando. El servicio trae gozo. El servicio trae gozo, trae cansancio, trae esfuerzo, pero trae gozo cuando vemos que el Señor se glorifica y cuando vemos el fruto de Dios a través de lo que Él nos permite hacer. Dios nos está invitando a entrar en su gozo. Y una vez más, te vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo tú con aquello que Dios te da? Sigamos. El versículo 24 nos habla del que tuvo, 22, del que tuvo 2 talentos. Sucede exactamente lo mismo. Quiero que usted vea que es exactamente, o sea, Jesús es muy enfático en repetir las mismas palabras. Tuve 2, gané otros 2, y en el 23 el Señor le dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Exactamente lo mismo. Entonces, Dios no está juzgando la cantidad de obras que estamos haciendo. Está juzgando ¿qué? La calidad del servicio que estamos presentando, la fidelidad que presentó, la diligencia que dio. Y la mejor manera de verlo es con el contraste, es con el siervo infiel. Cuando vemos el versículo 24, vemos que el que había recibido uno dice cosas que uno dice, ¿y esto? Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparcido, y tuve miedo. Y déjeme hacer una pregunta. ¿Usted le parece, con lo que conocemos del Señor hasta acá, de esta historia, que este Señor era una persona dura, que siembra donde no cegó y recoge donde no esparcido? La historia no nos pone en ese carácter. No lo pone ese carácter, lo pone como una persona justa. Le da 1.5, 1.3, a 1.2, 1.1, conforme a su capacidad. Evalúa y le dice, produzcan. Al de 2, no le dice, ¿y usted por qué no dijo 5? Porque hay jefes que son así. Pero Pepito sí pudo hacer 5, ¿y usted por qué nada más me da 2? No, al mismo que dijo 2, le dijo, bien hecho, buen siervo, fiel, entra en la presencia del Señor. Le da la misma recompensa, le da la misma honra, la misma gloria. Ese siervo está pensando muy mal de su Señor. Yo diría, no lo conoce. No conoce a su Señor. Asumió cosas acerca del Señor que lo llevaron a actuar de manera incorrecta con lo que el Señor le había dado. Y dice entonces, por eso la escondí en la tierra, y aquí tiene lo que es suyo. Y mire cómo lo evalúa el Señor, versículo 26. Siervo, ¿qué? Malo y perezoso. Perezoso. Qué interesante que el contraste de fiel sea perezoso. ¿Sí? Usted no, el Señor está evaluando el corazón de este siervo. Le dice, no es porque lo que tú dijiste. Es más, miren lo que hace. Él toma las palabras del mismo siervo y lo juzga conforme a sus propias palabras. Si fuera cierto que tú creyeras que soy una persona que recoge donde no esparció, hubieras puesto mi dinero en el banco y lo recibiría con intereses. Pero ni siquiera te esforzaste por eso. Te juzgo porque fuiste perezoso. No quisiste esforzarte. No quisiste hacer un trabajo. No quisiste producir para mí. Y lo echan fuera. Esa es la razón por la cual creo que este siervo no conocía a su Señor. No sabía quién era. Y se pierde no solo el gozo, se pierde la presencia misma del Señor en su vida. Permítame cerrar entonces con esto. Servir al Señor, como le digo, viene de entender la responsabilidad, el privilegio y el gozo que nosotros tenemos. Hermanos, ¿qué van a hacer ustedes
con lo que Dios les ha dado? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te dio? ¿Estás viviendo solo para ti? ¿Estás tomando lo que Dios te dio y lo estás tratando a Él como tu mesero? ¿O de pronto estás sirviendo con una muy mala actitud como el mesero que no lo atiende, sino que lo que me toque, bueno, lo que me digan, está bien, sí, pero ni siquiera me fijo si hay algo para hacer, si hay alguien que quiere? No, estoy ahí. ¿Qué estás haciendo con eso? Te quiero animar esta mañana. Te quiero retar en el nombre del Señor y lo que su palabra nos está diciendo esta mañana. Cada uno de aquí, los presentes, miembros de Aposento Alto J. Vargas. Que esta sea una iglesia a la que el Señor pueda mirar cada uno de sus corazones y poder decirles a cada uno de ustedes: bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Iglesia, abran sus ojos. Hay mucho por hacer. Abran sus ojos. Dios les ha dado. No importa la edad, no importa el dinero, no importa la capacidad. Dios te ha dado algo hoy. No esperes a tener algo más para ponerlo al servicio del Señor. Pon al servicio del Señor lo que hoy tienes. Lo que hoy tienes. Si tienes tiempo para orar, ora. Si tienes una habilidad para servir, ponla delante del Señor. Si ves que Dios te ha descubierto dones, pregunta cómo hacerlos, desarróllalos y ponlos a su servicio. Y si uno no sabes, investiga, pregunta, ora, ve delante del Señor y dile: Señor, ¿cómo puedo servirte? Es mi responsabilidad, es mi privilegio y quiero que sea mi gozo hacerlo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y por tu palabra, que siempre es para nosotros de gran consuelo, pero también de gran reto, mi buen Señor. Y gracias por esta iglesia, mi buen Rey. Gracias por cada persona a quien aquí has bendecido. Has bendecido de gran manera. Gracias por esta iglesia que tiene mucho, mi buen Señor, que dar y que ofrecer para el reino de Dios, mi buen Rey. Yo te quiero pedir por todos nosotros, oh Señor, abre nuestros ojos. No nos permitas ser siervos malos y perezosos. No nos permitas despreciar al Dios que Dios ha dado vida. Y no nos permitas, Señor, desperdiciar nuestro tiempo en esta tierra antes de que tú regreses. Señor, que cuando tú vuelvas, nos encuentres fieles, nos encuentres activos, nos encuentres produciendo para tu reino, nos encuentres preocupado por lo que tú nos has dado, mi buen Señor, y nos encuentres en el gozo tuyo, para que con tu gozo sigamos sirviéndote por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.